sabéis, hemos empezado una serie en la cual estamos tratando la armadura del cristiano. Y antes de ello, de seguir, porque lo estamos haciendo en varias partes, vamos a orar para pedir que el Señor pues dirija la exposición de su palabra. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana y queremos que todo lo que se exponga, Señor, sea para que tú seas glorificado, Señor. Padre, que seas tú el que habla en nuestras vidas, Señor, el que las llenes, Señor. Padre, tú sabes nuestras carencias y nuestras necesidades, Señor, y pedimos que tu palabra, Señor, nos hable, Señor, para guiarnos a toda verdad, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Ya hemos visto varios aspectos de este texto maravilloso que nos empieza a reflejar que nos tenemos que fortalecer en Jesús y en el poder de su fuerza, y después llevar todo lo que es una armadura, la armadura de Dios, que nos va a proteger de los ataques del enemigo. Hemos visto casi todos los enemigos que tenemos. Nos acordamos así muy por encima de Satanás y sus huestes, porque Satanás no es omnipresente, Dios es omnipresente y todopoderoso. Hay que recordar que Él es una criatura, algo creado por Dios y que no puede estar en todos los sitios, y que ha sido vencido en la cruz del Calvario. Todo esto hay que recordarlo. Tenemos el mundo con sus atracciones como otro enemigo, y está nuestra carne como un enemigo propio, al cual si lo alimentamos en nuestra carne con carne, en nuestra vida como creyentes va a predominar la carne. Pero si a nuestra carne la alimentamos con el Espíritu, va a prevalecer el hombre espiritual, el nuevo hombre de Dios que hay en nosotros. Hemos visto que somos hombres y mujeres débiles, que nuestra fortaleza es Cristo, que nuestra fortaleza es Dios. Hemos visto que en el libro de Santiago nos decía que Elías era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, etcétera, y tenemos que tener muy claro, como la persona de Elías, que nuestra dependencia total es total de Dios, no es de nosotros mismos, nuestra dependencia es totalmente de Dios, que nuestras fuerzas están en Jesucristo y no en nosotros, y sobre todo que el Hijo de Dios tiene que llevar siempre vestida la armadura de Dios y sobre todo estar firmes. Vamos a volver a leer en general el capítulo 6 del libro de Efesios, y vamos a leer desde el versículo 10 al 18, y sabéis que el versículo que hoy nos toca analizar es el versículo 14. Efesios 6, capítulo 10 al 18, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. El versículo de hoy, 14, lo voy a volver a leer en la versión Reina Valera, y para que lo podamos entender un poquito mejor, en la Nueva Versión Internacional. Aunque dice lo mismo, pero es más comprensible en la Nueva Versión Internacional. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Nueva Versión Internacional, el mismo versículo nos dice: manténganse pues firmes, ceñidos, con el cinturón de la verdad, protegidos
por la coraza de justicia. ¿Vale? Ahora, a intentar analizar esta parte, tenemos que ver que los versículos del 14 al 15 nos hablan de las partes de defensa del cristiano. O sea, el cinto, la coraza y el calzado, versículos del 14 y el 15, hacen nuestra protección, nuestra preparación para poder estar protegidos de un permanente y repentino ataque del enemigo. De los versículos 16 en adelante nos habla del escudo, del yelmo y la espada. Y estos siempre tienen que estar listos para entrar en acción, para autodefendernos, no para atacar, porque eso es un error que muchas veces los creyentes cometen. No. Lo que la palabra textualmente nos dice es lo que textualmente tenemos que hacer. Y al empezar a hablar de este versículo que nos introduce ya de lleno en lo que es la armadura del cristiano, encontramos una reiteración del Espíritu Santo que nos está diciendo, estad pues firmes. Es decir, el Espíritu Santo nos está diciendo, tienes que estar firme, no tienes que titubear, no tienes que ser un creyente de doble ánimo, hoy estoy fuerte y mañana estoy débil. No, tienes que estar firme en la gracia de Dios, tienes que estar firme en mi palabra, tienes que estar firme en mí, porque el ataque del enemigo va a venir. Tenemos que conocer nuestros enemigos, y hermanos, nuestros enemigos son invasores, es decir, van a atacarnos porque quieren apoderarse de cosas que tenemos, como el amor, el gozo, la paz que Dios ha puesto en nuestros corazones y en nuestra vida. Nos quieren quitar y robar la santidad, nos quieren quitar la paz que tenemos, que Dios ha puesto en nuestros corazones, nos quieren hacer que nos enemistemos unos con otros para que el amor cese en la iglesia. Y la verdad es que el amor, nos dice la palabra de Dios, es el distintivo de los hijos de Dios. Dice, por esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. No porque conozcas y tengas un conocimiento exquisito de la palabra de Dios, no porque ores 10 horas todos los días, no porque conozcas y hagas buenas obras, sino porque el amor de Dios sea un reflejo total en nuestras vidas. Pero el enemigo va a intentar quitar todo eso. Para poner un ejemplo, ¿os acordáis al principio de la guerra de Ucrania y de Rusia? ¿Qué es lo que hizo Rusia como una estrategia? Empezó a hacer maniobras, decía que estaba haciendo maniobras en la frontera de Ucrania. ¿Pero qué pasó? La gente decía, no se van a atrever a pasar la frontera, no. El enemigo atravesó la frontera y empezó la invasión de Ucrania. Así son nuestros enemigos. Muchas veces se colocan en la frontera, en el límite de nuestra vida, entre el límite de la santidad y no santidad. ¿Y qué está? Ahí esperando para el momento más débil, en el momento más de descuido, empezar a meterse para intentar atacarnos y hacernos daños. Hermanos, ¿para qué ha venido el enemigo? Para matar, robar y destruir. Esa es la función del enemigo. El enemigo lo que va a intentar es invadir nuestras vidas para robar todo aquello que Dios ha puesto. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, templanza. Todo eso que es el fruto del Espíritu Santo, que tiene que ser una realidad en nosotros. Y Él va a venir para destruirnos, para quitarnos todo. Por eso nos está diciendo, antes de empezar de todo, estar fortalecidos en el poder de Jesús, en el poder de su fuerza, no en nuestro poder, porque nuestra confianza tiene que ser totalmente de Dios. Hermanos, no tenemos que tener miedo a los ataques del enemigo, no tenemos que tener miedo a los ataques de este mundo. No tenemos que tener miedo a nuestros propios ataques, y que hay que tenerles un poco de miedo, porque la palabra de Dios nos enseña que nuestro corazón, o sea, nuestros sentimientos, nuestras emociones son engañosas y nos pueden llevar por sitios que no honren ni glorifiquen a Dios. Pero no hay que tener miedo, simplemente hay que estar firmes ante un enemigo que la palabra de Dios lo compara con la fiereza, con la majestad, con el miedo que puede dar un león.
No sé si habéis visto un león de cerca. Es imponente. Y la verdad es que da miedo. Por muy domado que esté, da miedo. Es como aquellas personas que han nacido con un león y lo han criado, que se cogen bueno, yo no sé, un león es un león. Y no se puede jugar con un león porque sin querer te puede dar un bocado y te deja sin algo de tu cuerpo. Fíjate, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9, lo que nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, mi enemigo, tu enemigo, lo deja bien claro, bien matizado, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, está buscando nuestros momentos de fallo, nuestros momentos de debilidad, nuestros momentos en los cuales, sin muchas veces darnos cuenta, somos más vulnerables. Y en esos momentos de vulnerabilidad es cuando el enemigo aprovecha para atacarnos. Pero nos dice, al cual resistir firmes en la fe. Hermanos, tenemos que saber en quién hemos creído. Y en el que hemos creído es Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario, que dio su vida por ti y por mí, que ha perdonado nuestros pecados y que en Él, totalmente en Él, nos podemos refugiar. Estad firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, todos nuestros hermanos, cada uno de nosotros, vamos a ser atacados. Algunos atacados con mayor fiereza, otros con menor fiereza, pero la fiereza estará. Y la fiereza insta a que quiere destruirnos. Por eso tenemos que ponernos esa armadura. Hay una batalla, y hermanos, no estamos llamados. Muchas veces pensamos que tenemos un llamado a pelear la batalla para ganarla. Hermanos, tenemos un llamado no para ganar la batalla. Jesucristo la ganó en la cruz del Calvario. Él la ganó, dando su vida por cada uno de nosotros. Nuestra función es pelear, es batallar. Simplemente, esa es nuestra función. No podemos retroceder, no podemos huir, porque si huimos, nos vamos a volver carnales. Si cedemos, estamos perdidos. Es terreno santo que estamos dando al enemigo, y el terreno de Dios, que es nuestra vida, que la palabra de Dios nos califica como templo del Espíritu Santo, es un terreno que pertenece exclusivamente a Dios, no a nosotros, no al enemigo. Pero tenemos que saber que nuestro enemigo, nuestro principal enemigo, es un enemigo cobarde. Aunque ponga cara de valiente o aparezca muchas veces de una manera terrorífica, es un enemigo cobarde. Es como cuando los ladrones entran a robar en un piso y enciendes una luz, y ven una luz y enseguida salen corriendo porque no quieren líos. Nosotros, cuando acudimos a Cristo, cuando el enemigo está ahí, que viene a robar, matar y destruir, cuando acudimos al amparo de Jesucristo, hay una luz encendida en nosotros, la luz del Espíritu Santo. Cuando nuestra mente cae sometida a Jesucristo, cuando vamos a Jesucristo en medio de la tentación para decirle, Señor, en medio del ataque, Señor, ayúdame, Señor, a resistir, porque tú sabes de mis debilidades, de mis flaquezas, y que yo no puedo, pero Señor, tú sí puedes. Tú sí puedes, Jesús. Tú sí puedes ayudar en mis flaquezas y en mis debilidades, porque el enemigo sabe cuáles son nuestras flaquezas y debilidades. ¿Y qué es lo que hace? Tan solo una imagen, tan solo una palabra, tan solo un pensamiento para intentar acabar con nosotros. Qué importante es tener ese cinto de la verdad que nos llama, porque aquí el Espíritu Santo, por boca de Pablo, es lo primero que está destacando. Por lo tanto, ese cinto es sumamente importante y debemos averiguar por qué lo está llamando el cinto de la verdad. Unos creen que se está refiriendo a la verdad doctrinal. Otros piensan que está hablando acerca de la integridad de aquellos que son hijos de Dios. Pero en la verdad doctrinal, que creo que es lo más adecuado, lo más correcto, en esa verdad doctrinal es el conocimiento de la palabra de Dios.
Y hermanos, no podemos resistir si no conocemos la palabra de Dios. Cuando Jesucristo fue tentado, ¿con qué venció al enemigo que estaba tentándole? Con la palabra de Dios. Satanás le hacía una invitación y Jesucristo decía, escrito está. Y volvía a tentarle y Jesucristo decía, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Por eso es importante que para pelear la buena batalla, tú y yo tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento aplicado a nuestra vida, porque es el cinto que sostiene toda nuestra armadura. La palabra de Dios es la que va a sostener nuestra vida en esos momentos en los que el enemigo venga para hacer titubear nuestra fe. Es la palabra de Dios la que nos va a ayudar cuando el mundo venga a decirnos, sé como yo, sé igual que yo. La palabra de Dios es la que te va a marcar tus normas, tus pautas como creyente, que te va a decir no, porque Dios en su palabra dice esto. Cuando nuestra propia carne, la cual nos seduce tan fácilmente muchas veces, es la palabra de Dios, que si está aquí, va a ser una palabra viva y eficaz en nuestras vidas. Mira, en el libro de Hechos, Pablo y Silas fueron a predicar a Tesalónica. Y allí empezaron a predicar, pero los creyentes que allí se decían ser, o sea, los judíos que allí estaban, empezaron a hablar mal de Pablo y Silas. Decían, estos están trastornando el mundo entero, tenemos que acabar con ellos. Y hicieron un gran tumulto, y en ese tumulto asaltaron la casa de un hermano creyente, la casa de Jasón. Y entraron en esa casa de Jasón para llevarlos a las autoridades. Incluso si hubiesen encontrado a Pablo y Silas, los hubiesen apedreado por blasfemos, conforme a la ley judía. Pero gracias a Dios no encontraron a Pablo y Silas, y vemos que estos huyen a Berea, a otro sitio, a otra población. Y allí pasa algo extraordinario. Voy a leerlo. Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 15. Hechos 17, versículos del 10 al 15. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Fijaos lo que está diciendo la palabra. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Es decir, Pablo y Silas llegan a Berea, empiezan a predicar en la sinagoga, y lo que hacen aquellos que buscaban a Dios de verdad es mirar si lo que Pablo y Silas, lo que ellos decían era verdad. Escudriñaban la palabra. Y hermanos, eso nos tiene que llamar la atención, porque eso es celo por las cosas de Dios. Mira, yo puedo aquí predicar y yo me puedo equivocar, pero si tú conoces la palabra de Dios, me puedes decir, Ramón, es que eso, mira, y me puedes enseñar, y entonces habrá que corregirlo, lo que está mal dicho. Es el celo por la palabra de Dios que nos hace que tú y yo estemos firmes, que podamos aguantar esos ataques. Mira, he puesto 3 cosas de las que creo que tenemos que alejarnos. Tenemos que alejarnos de aquellos que utilizan la palabra de Dios para su beneficio personal. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 2 al 6. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice la palabra de Dios, a estos evita. Es decir, tenemos que apartarnos de aquella gente.
Y sigue diciendo, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por sus diversas concupiscencias. Hermanos, si tú y yo conocemos bien la palabra de Dios, estos hombres, estas mujeres que van a venir como de parte del enemigo para atacarnos de una manera sibilina, sutil, si conocemos la palabra de Dios, la palabra de Dios va a iluminar nuestra mente para saber que tenemos que apartarnos de ellos. Y la verdad es que vemos tantos hombres y mujeres que dicen que son hijos de Dios, pero que no lo están demostrando con su vida. Con su boca dicen unas cosas, pero con su vida están reflejando otra. Y de esto también tenemos que aprender a examinarnos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, miraos que estés en la fe. Es decir, yo me tengo que analizar cada día para saber si estoy en el camino correcto, si estoy en la fe. Porque es tan fácil el desviarse, el saber si estamos en la fe, el llevar nuestros pensamientos siempre sometidos a Jesucristo. Segunda cosa de las que creo que nos tenemos que alejar, de aquellos que dicen ser creyentes pero que no viven la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 16 al 18, dice, aquí estoy utilizando la traducción lenguaje actual que es mucho más comprensiva. Dice, no prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios, pues eso no sirve de nada. Los que así discuten van de mal en peor, y sus malas enseñanzas se van extendiendo como el cáncer. Así también lo han hecho Himeneo y Fileto. Ellos afirman que ya hemos resucitado, pero eso no es verdad, y lo único que logran es confundir a los creyentes. Personas que dicen ser hijos de Dios, pero que tienen una mala enseñanza. Que parecen ser hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Creían ser, parecían ser, pero con su vida y sus hechos y su actitud demostraban que estaban en contra de la palabra de Dios. Hombres amadores de sí mismos y de su propia manera de pensar. Aléjate de aquellos, incluso voy a intentar ser un poco atrevido, aléjate de aquellos hermanos que no tienen celo de Dios. Aléjate, porque muchas veces los que no tienen celo de Dios, aquellos que no tienen su corazón de verdad rendido a Dios, sino que cada uno para sí guarda su parcela personal, que es suya, puede ser un tropiezo para nuestras vidas. Porque el celo de Dios tiene que ser algo que arde en nuestras vidas. Mira, utilizo Nueva Versión Internacional, Salmos 69:9. Dice, el celo por tu casa me consume, sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. Otro versículo, Éxodo 25, dice, no te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. El primero es un salmo mesiánico que habla de Jesús y del fuerte deseo que Jesús tenía, no para hacer su voluntad, hermanos, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad de Dios. Él estaba absorbido simplemente por hacer la voluntad del Padre. Y tú y yo, ¿queremos hacer la voluntad de nuestro Señor, de nuestro amado? ¿De verdad el celo por las cosas de Dios arde en nuestras vidas? El segundo texto nos habla de que Dios es un Dios celoso. Un Dios que no quiere compartir a sus hijos con nadie.
y que tiene un celo santo por nosotros, no quiere compartirnos. Y nosotros como sus hijos no debemos compartir nuestro amor con otras cosas. Decimos que amamos a Dios, pero muchas veces compartimos nuestro amor con otras cosas. Decimos que Dios es lo primero, pero Dios tiene que ser todo. No lo primero, tiene que ser todo. Porque cuando Dios es todo, todo lo demás en nuestra vida marcha correctamente. Mira, en el libro de Números, capítulo 25, versículos del 1 al 8, para ir concluyendo, voy a utilizar la traducción en lenguaje actual. Ya ves que en esta mañana utilizo muchas diferentes traducciones, pero lo utilizo para que haya una mayor comprensión de las cosas. Porque a veces podemos entender o no entender, y utilizando diferentes traducciones lo asimilamos mejor. Números 25, versículos del 1 al 8, dice, habla del pueblo de Israel cuando había salido hacia la tierra prometida. Cuando estaban en Sitín, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. Ellas los invitaban a sus fiestas. Allí comieron juntos y adoraron a los dioses de los moabitas. Fue así como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor. Entonces Dios se enojó muchísimo y le dijo a Moisés: toma presos a todos los jefes del pueblo y cuélgalos en los postes como ofrenda en mi honor. Hazlo a plena luz del día, solo así me calmaré y yo no estaré enojado contra el pueblo de Israel. Enseguida fue Moisés a ver a los jueces de Israel y les dio esta orden: cada uno de ustedes debe matar a los miembros de su tribu que hayan adorado a Baal Peor. Y así lo hicieron. Pero mientras Moisés y los israelitas lloraban a la entrada del santuario, porque esto fue un hecho fuerte, y supongo que a la hora de obedecer a Dios, pues habría familias que tenían que ser colgadas como Dios dijo, para aplacar su ira contra el pueblo de Israel. Para poder entender todo esto bien, tenemos que ver hasta aquí la mano de ese Dios maravilloso y grandioso que los ha sacado de Egipto, con un montón de milagros, con un montón de proezas, que estaban 400 años en la esclavitud, hasta el día que nos dice la palabra de Dios que el pueblo empezó a clamar, es decir, hasta que el pueblo empezó a decir, a orar, a decir: Señor, sálvanos, Señor, sácanos de aquí. Un pueblo desesperado por la opresión de Egipto, de la esclavitud. Pero fíjate, mientras Moisés y los israelitas lloraban a la entrada del santuario, vieron que un israelita metía en su tienda de campaña a una mujer madianita. Acaban de morir un montón de personas por cohabitar con otras mujeres en sus ritos paganos, y ahora viene uno con una madianita y la entra en su tienda. Entonces dice: Fines, el hijo de Eleazar y nieto de Aarón, tomó su lanza, fue a la tienda de ese israelita y atravesó con su lanza al israelita y a la madianita. Así se detuvo el castigo de Dios contra Israel. A veces cuando tú lees esta palabra puedes pensar: pero qué bestialidad, ¿no? ¿Cómo Dios puede operar así? ¿Cómo un hombre opera así? Pero ¿sabes una cosa? Dios es un Dios santo. No tolera ni al pecado ni al pecador. Y más, habiendo hecho todo lo que ha hecho, ese Dios santo no tiene por qué tolerar al hombre. Ese Dios santo no tiene que aguantar nuestras infidelidades, porque Dios es un Dios santo. Muchas veces podemos pensar: bueno, ¿y el que le metió la lanza? Pues imagínate lo que estaban haciendo para atravesar a los dos de una lanzada por el vientre.
esta persona que entró con esa madianita no tan solo estaba desafiando a Moisés y a Aarón, que representaba a los ungidos de Dios, a los que servían a Dios, sino estaban desafiando al Dios Todopoderoso. Estaba afrentando la dignidad de Dios. El pueblo lo que se estaba es riendo de Dios. Y hermanos, qué cuidado tenemos que tener tú y yo. Si esto tú has pensado alguna vez que qué barbaridad o algo, mira, quiero decirte una cosa, no entiendes la santidad de Dios. Y tu vida tal vez no anda en el camino correcto de santidad. Si a esto tú no dices un amén, hay algo que no entiendes. Que Dios es santo. Y tu vida tiene que ser así de santa. Y tu vida tiene que ser como la de Eleazar, dispuestos a clavar una lanza a aquellos que vienen a ser contrincantes de Dios, a burlarse de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, dice la palabra de Dios, eso segará. Y hermanos, a veces, yo creo que durante el tiempo en que he sido creyente, no sé, me da la sensación que hemos jugado un poco a ser hijos de Dios. Pero Dios nos pide la santidad. Dios nos pide la integridad. Dios nos pide que nos vistamos de esa armadura. Dios pide todo mi amor y tu amor hacia Él. Dios no quiere cositas poco a poco, no. Dios quiere totalmente nuestra vida consagrada a Él. Dios quiere todo. No quiere una parte. Dios quiere todo de tu vida y de mi vida. Y el cinto de la verdad tiene que demostrar de verdad que somos hijos de Dios. Nuestra vida tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Tu vida y mi vida es luz en tu trabajo, en tus vecinos, es luz, es sal, es santa. Que Dios nos ayude al que el cinto de la verdad demuestre que la verdad está en ti y en mí. Y esa verdad es Jesucristo, siendo una realidad en cada uno de nosotros. Vamos a acabar haciendo una oración. Señor, perdona nuestra infidelidad, perdona nuestra torpeza, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar, Señor, por favor, ayúdanos. Sabes que nosotros por nosotros mismos no podemos, Señor, pero tú puedes ayudarnos a someter, a llevar nuestra mente cautiva a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar nuestra mente cautiva a ti, Señor. Ayúdanos a llevar ese cinto de la verdad, Señor. No queremos parecer, queremos ser. Queremos ser verdaderamente hijos de Dios. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos. En tu nombre, Jesús. Amén.